Estar con nosotros en el programa. En este momento, 3 de la tarde con 42 minutos, sigue la reunión aquí en Washington. Es una reunión virtual de la FDA en la que se está discutiendo la aprobación de la vacuna de Pfizer como uso de emergencia para este país. Se calcula que esa reunión terminará entre 5 y 6 de la tarde y todavía no se sabe si es que hoy día la van a aprobar o no, o va a ser el día de mañana, pero ya está a las puertas de aprobarse por lo menos en este país, la primera vacuna. El próximo jueves, el 17, se va a discutir el uso de la otra vacuna como uso de emergencia, la de Moderna, y serán ya dos las que se aprueben en este país. Ya Inglaterra aprobó la otra, como sabemos, el día de ayer. Y precisamente, fíjese, primer día de uso de la vacuna en Inglaterra, ya usted vio las imágenes, la señora Margaret Skinner, luego vino el señor William Shakespeare, así como el dramaturgo, igual su homónimo, y luego miles de personas se vacunaron, miles. ¿Y sabe qué? Dos de esas personas tuvieron que ser atendidas de emergencia porque presentaron una severa reacción alérgica a la vacuna. Severa. Cuando los atendieron, y felizmente están bien, ya están en su casa, salieron del problema, estas personas eran pero tan alérgicas que en sus carteritas, estas dos personas que son trabajadores de la salud, tenían una ampolleta de adrenalina, se llama EpiPen. ¿Por qué? Porque por ser tan alérgicos, en cualquier momento, comiendo en la calle o alguna cosa, una medicina o lo que sea, les podía provocar una reacción alérgica tan grave que ya estaban preparados con su adrenalina en su cartera. Ese es el grado de alergia que tuvieron estas dos personas que presentaron esta reacción secundaria con la vacuna de Pfizer. Vamos a hablar con el doctor César Galván Calle, él es médico alergólogo e inmunólogo sobre esto. Vamos a saludarlo primero, tomamos la pausa y regresamos para conversar con él sobre qué. El tema es reacciones alérgicas a las vacunas. Doctor Galván, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. El gusto es mío, para servirlo. Ay, el sonido se le está yendo. A ver, doctor Galván. Sí, buenas tardes, le decía, un gusto de saludarle y conversar con usted esta tarde. ¿Se escucha muy bien? Encantado. Ahora sí lo escucho mucho mejor. Gracias, doctor Galván. Entonces vamos a tomar una brevísima pausa que van a ser un par de minutitos y de ahí conversamos y quiero plantearle el tema y le dejo una pregunta suelta para que la tengamos al momento. ¿Cuán frecuentes y qué tipos de reacciones son alérgicas las que se producen con el tardes de todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú? Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros, siempre agradeciéndole que me permita que los y las acompañe en estas tardes de pandemia. Porque ya eso sabemos que es la radio, ¿verdad? La radio es compañía mutua. Yo siento la compañía de ustedes siempre sienten nuestra compañía y eso es la magia de la radio. Gracias por estar con nosotros. El doctor César Galván Calle, él es médico alergólogo e inmunólogo y vamos a conversar sobre reacciones adversas de tipo alérgico a las vacunas en general. Esto a raíz de que ayer en Inglaterra, en el primer día de campaña de vacunación contra COVID-19, dos personas sumamente alérgicas presentaron reacciones severas a esta vacuna de Pfizer. Doctor Galván, le había dejado unas preguntas antes de la pausa. Uno, ¿cuán comunes son las reacciones alérgicas a las vacunas en general y qué tipos de reacciones alérgicas son esas? Claro que sí, doctor. La frecuencia de aparición de reacciones alérgicas a las vacunas en realidad es rara, es poco frecuente. Estamos hablando en líneas generales más de 1 en 20.000 casos, es decir, más de 1 en 50.000 e incluso las que se hacen o se producen o se administran al día de hoy. Hay algunos antecedentes en los cuales sí habían algún tipo de reacciones alérgicas con un poquito más de frecuencia, pero al día de hoy las vacunas que se aplican son muy seguras respecto a reacciones alérgicas. Otro tema es lo que usted muy bien lo plantea, como eventos adversos. Eventos adversos puede ocurrir con más frecuencia, pero que sea un origen alérgico es con menos frecuencia, 1 en 20.000, 1 en 30.000, 1 en 50.000 dosis, muy poco frecuente.
Ujú. Y los tipos de alergias son dos, ¿no? Unos que son muy simples, digamos, ronchas, pequeñas cositas, molestias que se pueden presentar en los días siguientes a la alergia, y las otras son las reacciones graves, anafilácticas. Estuve leyendo un estudio que se publicó el 2018 por los CDC aquí en Estados Unidos, en el que ellos decían que las reacciones anafilácticas, o sea, graves, ocurrían 1,3 por cada millón de dosis. O sea, es incluso las reacciones alérgicas, felizmente, las graves, son mucho más raras todavía. Claro que sí, doctor, y eso hay que diferenciarlo muy bien, pero dada su gran audiencia en todo el Perú, es muy preciso tomar en cuenta ciertos términos sobre una respuesta alérgica o una reacción alérgica. No es Muy bien. cualquier evento adverso, es aquel en el cual está involucrado componentes del sistema inmune. Me refiero a linfocitos T, linfocitos B, anticuerpos o componentes del sistema inmune innato. Cuando están involucrados en la explicación del cuadro clínico frente a la inyección de una vacuna, esas células es lo que se conoce como una reacción alérgica a la vacunación. El resto puede ocurrir con mucho más frecuencia. Ahora, dentro de ellas se clasifican como unas que ocurren de forma inmediata, es decir, tan pronto como 5 a 30 minutos de haber sido aplicada la vacuna, u otras que pueden aparecer 2, 6 horas o hasta el día siguiente después de aplicada la vacuna. Ambas tienen un origen inmunológico y se caracterizan que estas que aparecen rápidamente son dependientes de una inmunoglobulina que se llama inmunoglobulina E, y son justamente las anafilaxias, ¿correcto? Ujú. Ahora, que yo tenga una inmunoglobulina E presente no me garantiza que siempre van a terminar en anafilaxia. Puede ser tan simple como una ronchita, o como un enrojecimiento, o con un poquito de congestión nasal. La anafilaxia, que es el caso puntual que nos está conllevando a hacer esta entrevista, doctor, es un cuadro alérgico sistémico que pone en riesgo la vida del paciente, dado que su aparición es brusca y tan rápidamente lo puede llevar a condiciones tan críticas como hipotensión, desaturación, implicar muchos órganos como broncoespasmo, manifestaciones cutáneas hasta gastrointestinales. Felizmente Wow. este grupo de las anafilaxias dentro de las reacciones alérgicas son las menos frecuentes y constituyen menos de un 5% de las reacciones alérgicas en general. Exacto. Eso es lo que leí en este artículo del CDC que decía que era 1,3 por cada millón las anafilácticas en general. O sea que son rarísimas, felizmente, Rarísimas como ¿no? anafilaxis, así totalmente cierto, Como doctor. anafilaxia. Qué bueno. Ahora, cuando usted dice IgE, estoy seguro que nuestros oyentes que durante estos meses han escuchado hablar tanto de la famosa IgG, la IgM, que son las que se evalúan en las pruebas serológicas contra COVID. Ahora usted nos introduce una más, que es la IgE. A ver, brevemente, así solamente como información general para nuestros oyentes, ¿cuáles son las diferencias entre la G, la M, la E, la D, la A? ¿Algunas diferencias básicas entre estas famosas inmunoglobulinas? Claro que sí, doctor. Hay que entender de que estos se llaman inmunoglobulinas o anticuerpos y son producidos por linfocitos B, que también es otro componente de nuestro sistema inmunológico. La inmunoglobulina A tiene una función de defensa contra las infecciones, pero en la zona de las mucosas, mucosa respiratoria, mucosa gastrointestinal, ¿correcto? Las IgG e IgM tienen función serológica, es decir, en el torrente sanguíneo, ¿correcto? Con una función sobre todo de protección de infecciones. Y hay un tipo que se llaman las IgE, que son generalmente producidas por un tipo de linfocitos que se llaman linfocitos B, que son derivados que han interactuado previamente con otro tipo de linfocitos que se llaman linfocitos Th2, que producen Mm, citoquinas 4, 5 y 13 y que son características que se producen frente a reacciones alérgicas. Pero también, ojo, con algún tipo de infecciones en particular, como los parásitos, ¿no? Entonces, como que ujú, según la evolución claro. de nuestro sistema inmunológico, como que Ujú. se han adquirido en nuestro cuerpo ciertas particularidades en cuanto a sus funciones. IgE ¿Qué? para alergias y para parásitos contra algunas bacterias extracelulares IgM e IgG. La IgG es más duradera que la IgM, ¿correcto? Y la IgA Ujú. como que está especializado más en terrenos como la región gastrointestinal o respiratoria. Partes húmedas. Muy bien, qué interesante. Eso es como perspectiva para que nuestros oyentes tengan esta información general, que lo que escuchaban, la IgG, la IgM, en realidad son dos de las 5 tipos de inmunoglobulinas que existen y son parte del sistema de defensa. Doctor, en términos prácticos,
cuando un padre, una madre lleva a su niño o ellos mismos de repente van a ponerse la vacuna de la gripe o de otro tipo de vacunas, hay un tipo de alergia que es más común, que es el tipo de alergia al huevo. ¿Con qué frecuencia se ve eso? ¿La ha visto usted en su práctica? ¿Cómo se presenta? Sí, esa es una muy interesante pregunta porque en la consulta diaria nos llegan pacientes, yo soy alergólogo en la práctica clínica, veo muchos pacientes con enfermedades alérgicas, veo pacientes con alergias alimentarias. Lo que puedo decir que la situación de Perú con Estados Unidos es bastante distinta, o incluso en Australia o en Europa, sobre la frecuencia de estas enfermedades. Estamos hablando que en Estados Unidos el 8% de la población pediátrica tiene alergia alimentaria. Aquí estimamos que debemos estar entre un 0.5% o 1%, pero tranquilamente podemos hacer un comparativo de hace 10 o 20 años. Tanto en Estados Unidos como en Perú, esas no eran tan frecuentes. O sea, la tendencia es de que vamos a ir con la misma frecuencia que va para Estados Unidos conforme pasan los años. ¿Por qué le digo Qué esto? interesante. Eso es enigmático. Doctor, tenemos que tomar una breve pausa. Disculpe, nuestro formato nos lo indica, pero usted acaba de mencionar un hecho importantísimo con el cual quisiera regresar después de la pausa. ¿Por qué motivo es de que en Estados Unidos y en otros países adelantados la frecuencia de alergias a los alimentos es tan alta comparada con otros países del mundo? A ver si nos aclara eso, porque eso me parece fascinante. Regrema, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estas son las tardes de todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por permitirme que los acompañe y las acompañe en estas tardes de pandemia. Si usted recién se integra a nuestro programa, estamos conversando con el doctor César Galván Calle, él es médico alergólogo e inmunólogo. Estamos conversando sobre los efectos de tipo alérgico, las reacciones alérgicas a las vacunaciones en general. Y nos ha dicho que estos eventos son felizmente muy, muy raros, especialmente los tipos más graves que se llaman anafilaxia, pueden ocurrir en 1,3 cada millón de dosis inoculadas. Así es que estamos hablando de un fenómeno raro. Y yo le había preguntado sobre un fenómeno que por lo menos en ciertas partes del mundo, aquí en Estados Unidos, es relativamente frecuente, que es que algunas vacunas, la de la gripe por ejemplo, pueden provocar reacciones alérgicas al huevo, porque estas vacunas se hacen en huevos de gallina, en embriones de huevo de gallina. Entonces, impurezas de esa proteína de la clara del huevo pueden pasar a la vacuna y provocar reacciones alérgicas. Y el doctor Galván nos dijo algo fascinante. Nos dijo, eso es cierto, pero en países como Estados Unidos, Australia, etcétera, la frecuencia de los niños y la gente que tiene alergias a los alimentos es como del 8%, mientras que en Perú, por ejemplo, es menos del 1%. Doctor Galván, ¿por qué tanta diferencia en estas sociedades con respecto a las alergias de alimentos, del maní, por ejemplo, entre otras cosas? Sí, como usted muy bien lo plantea, es un tema, un tópico bastante interesante para hablar y para conocerlo y comunicarlo a toda la población y su audiencia, doctor. La enfermedad alérgica, como cualquier otra enfermedad alérgica, tiene un origen multifactorial, muchos factores, genéticos, medio ambiente, alimentación, etcétera. Hay algunas características que se han observado en el desarrollo de las enfermedades alérgicas que seguramente, me parece alguna vez haberlo escuchado a usted, la famosa teoría de la higiene. Exacto, ¿Sí? exacto. Y tiene que ver mucho con eso. Y otros factores más. Hablemos un poquito entonces de la teoría de la higiene, ¿no? Y yo les Me parece fabuloso. Hace unos momentos yo les mencioné de que la inmunoglobulina E dependía de un tipo de linfocitos TH2. Son los denominados subtipos de linfocitos T relacionados a las alergias. Pero estos parece que funcionan como una especie de balanza. Tengo mucho TH2 y tengo poco TH1. Me baja el TH2 de las alergias, me sube el TH1. Entonces, ¿qué es el TH1? El TH1 es aquel tipo de linfocitos T que tenemos para defendernos contra otros tipos de infecciones, como otros microbios, por ejemplo. Entonces, si yo crezco en un ambiente en el cual no ejercito mi función TH1 contra algunos microbios, pues lo que va a acrecentar más y voy a desarrollar más es mi parte TH2, al funcionar esta como una balanza. Y esto ocurre en Europa, Estados Unidos y en sitios en los cuales los cuidados de higiene son muy extremos. Y conforme pasan los años, los cuidados a los niños son mucho más extremos allá y como también aquí en Perú. Por lo tanto, desarrollan poco esa parte TH1 y más bien desarrollan esa parte TH2.
Es lo que se denomina teoría de la higiene y que se ha comprobado en grandes estudios epidemiológicos en los años 70 e incluso recientemente en estudios actuales sobre eso, en los cuales en pacientes que están viviendo en chacras, en zonas alejadas a la zona urbana, que conviven con animales, microbios, etcétera, tienen menos alergia que el que vive en una ciudad. Punto número 1. Punto número 2, parece que las enfermedades alergias alimentarias tienen dos focos de interacción con estos antígenos alimentarios. No solamente lo obvio, que es la vía gastrointestinal, sino también por vía cutánea. ¿Qué sucede si es que nuestro niño nace por un parto por cesárea? No tiene la posibilidad de ser colonizada por las bacterias del parto vaginal. Eso le resta o le genera un tipo de modulación de tendencia a la alergia antes de la tolerancia, que es la contraparte de la alergia. ¿Dónde nacen más niños por cesárea? ¿En Australia o en Lima? ¿O en el resto del Perú? Más cesárea hay en Europa, más cesárea hay en Estados Unidos. Un factor que va en contra, ¿no? Y tercer punto es la lactancia materna exclusiva, que como sabemos tiene un rol muy importante dentro de la modulación y de la microbiota intestinal, que tiene que ver mucho con las enfermedades alérgicas y alergia alimentaria. Mientras más tiempo demos, o al menos tengamos los 4 o 6 meses que se recomienda la lactancia materna exclusiva, es protección para evitar enfermedades alérgicas en general, incluyendo las enfermedades alérgicas alimentarias. Entonces, en Perú tenemos mucho parto vaginal, tenemos mucha lactancia materna exclusiva y pues todavía no estamos a ese tope de cuidado de higiene extremo que otros países europeos. Ahora, desde el punto de vista práctico, porque esto es fascinante, ¿debemos de alguna manera desincentivar el hecho de que los padres críen en demasiada limpieza a los bebitos? Yo siempre soy de la idea, doctor, y nosotros sabemos en medicina de que somos un ente tan complejo que incluimos parte emocional, psicológica, no solo lo que estudiamos en ciencia o hacemos investigación, y también cultura. Eso nunca hay que olvidarnos. Y ningún extremo es bueno. Entonces, es verdad que cuidarnos y protegernos de infecciones es de mucho cuidado, pero yo creo que siempre hay que mantener un punto en equilibrio, ¿no? Entonces, irnos a situaciones extremas, pues está dando resultados negativos para la alergia, ¿no? Claro. Ahora, doctor, volviendo al tema de... Perdón, Sí, en doctor, términos diga. prácticos, por ejemplo, es el papá, que la mamá o el papá, que apenas el niño se agacha para recoger una florcita o algo, dice, no toques nada del suelo, mientras que otros padres son un poquito más liberales y el chiquito puede explorar en la tierra, jugar en la tierra, hacer, o sea, exponerse más al medio ambiente. Eso es lo que está usted hablando, ¿cierto? O sea, ni un Así es. extremo ni el otro, ni permitir que el chiquito se ensucie a lo máximo, ni permitir que el chiquito esté completamente aislado de lo que es el medio ambiente. Eso podría ser un punto medio. Sí, esa es la recomendación que hiciéramos como alergólogos, así es, doctor. Y esto tiene relación con el cáncer también, ciertos tipos de Y leucemias y de con linfomas. autoinmunidad también, así es. Claro, de inmunidad son más frecuentes en estos niños extremadamente limpiecitos. Yo me acuerdo muchísimo, ya tenemos que tomar otra pausa, doctor, pero su conversación es muy interesante para nuestros oyentes. Yo me acuerdo muchísimo cuando trabajaba en el hospital de neoplásicas, el maestro que teníamos allí nos hacía notar cierta cosa. Mire, nos decía, este niñito está viniendo de Huancayo, pero fíjense cómo lo tiene su mamá. Y era un niñito, doctor, limpiecito, pero así limpiecito, iba con su camisita almidonada, limpio, limpio. Y el doctor nos decía, es un chico muy limpio. ¿Y con qué iba el niño? Con linfoma. Mire, ¿Mm? que era interesante. Y era como que era esto que estamos conversando, ¿no? De que el extremo de la limpieza, pues no es bueno, así como el extremo de la exposición a agentes patógenos tampoco es bueno. Doctor, cuando regresemos, ya nos dio una explicación maravillosa de esto, de por qué hay tanta diferencia en alergias alimentarias. Cuando regresemos quisiera ir a lo práctico. Ya cuando se va a poner una vacuna, ¿qué es lo que debemos esperar? ¿Cómo sabemos si tenemos una alergia o no? Por favor, si nos ayuda con eso al regresar. ¿Le parece? Claro que Regresamos. sí, doctor. Estas son las tardes de Todo sobre el Coronavirus a través de RPP Noticias. Gracias por permitirme que los y las acompañe en estas tardes de pandemia. Soy el doctor Elmer Huerta y estamos conversando, si usted recién se une a nuestra transmisión, con el doctor César Galván Calle. Él es médico alergólogo e inmunólogo. Hemos tenido una fascinante conversación acerca de los fenómenos alérgicos. Y en el último segmento nos habló de cómo esta teoría de la higiene, que dice que aquellos niños que crecen en ambientes que son no contaminados, pero naturales, en las chacras, que están caminando por aquí, por allá, bueno,
tienen un sistema inmunológico muchísimo más fuerte, tienen menos alergias y tienen menos, incluso hay estudios que propensión a tener algunos tipos de cáncer. Mientras que los chiquititos que están sumamente cuidados, muy limpiecitos, pues es exactamente lo opuesto. Doctor, y quería invitar a nuestros oyentes, por favor, para que si usted los puede ayudar con algún tipo de consulta. Señora, ¿ha tenido usted reacciones alérgicas a las vacunas? ¿Sospecha que su hijito las ha tenido? Cuéntenos, participe en el programa. Alergias y vacunas, ese es el tema. 212-4100, 212-7165, en Lima Metropolitana, 0800 13 número gratuito a nivel nacional. Y si nos quiere whatsappear, el 942-591-532 está a su servicio. Doctor Galván, en términos prácticos, ¿cómo reconocer, a qué signos, a qué síntomas hay que estar atentos después de vacunar a un niño o a un adulto para que uno diga que pudiera ser una alergia? Ujú. Sí, es muy importante estar al menos pendiente 30 minutos después de la aplicación, observando alguna manifestación cutánea, algún enrojecimiento en el signo en el lugar de la aplicación, algún hinchazón de labios, o algún tipo de roncha, hinchazón de párpados también, congestión nasal, destilación, lagrimeo de ojos, broncoespasmo, tos, flema, pito en el pecho, diarreas, vómitos. Son una serie de síntomas que nos puede dar como una expresión de una enfermedad alérgica, pero lo característico es de que es de inmediato. Esto ocurre a los 5 o 10 minutos, no más allá de eso, y se asumiría que tranquilamente se estaría produciendo por una expresión de inmunoglobulina E específica a esa reacción, a esa vacunación que se le colocó al paciente. Como les dije anteriormente, puede ser un caso tan severo que se llama anafilaxia, en el cual hay una mezcla de todo lo que le acabo de decir. Piel, gastrointestinal y grave, correcto, que desaturan y bajan. Ojo, anafilaxia no significa solamente que tenga la hipotensión y la desaturación, basta que haya una combinación de dos sistemas, respiratorio con gastrointestinal, y se considera si es que hay un antecedente de algún alimento que haya ingerido. En el tema de la vacuna, si la parte cutánea con la parte respiratoria es considerado también una anafilaxia, ¿no? Hay grados de anafilaxia. Qué interesante, sí. Y solamente, o sea, en términos generales, nuestros oyentes son muy curiosos aquí en RPP Noticias, doctor, porque ellos han escuchado, estoy seguro, que la reacción que tuvieron ayer los dos voluntarios británicos no fue reacción anafiláctica, según los medios, sino anafilactoide. ¿Alguna cosa de diferencia entre anafilactoide y anafilaxia? En realidad, varias guías hace varios años de alergólogos, inmunólogos, se han dado para prohibir el uso del término anafilactoide o reacción anafiláctica. Lo correcto es decir anafilaxia, correcto, porque uno piensa de que son otras cosas, pero al final el concepto es el siguiente: una anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad, es decir, una reacción exagerada, que involucra varios sistemas de nuestro cuerpo, de rápida aparición y que pone en riesgo nuestras vidas. Esos cuatro conceptos tienen que estar. Es muy difícil saber en ese momento si es que es una IgE, si es una IgG, o existen otros factores aledaños ahí. Pero si reconocemos esas cuatro características, correcto. Así es. Correcto. Muy bien. Doctor, vamos a ir con nuestros oyentes. Luz está en Chorrillos y tiene una pregunta y un comentario. Luz, muy buenas tardes. Gracias por participar en el programa. El doctor Galván la escucha. Hablar con usted, por favor. Mire, yo tengo una niña de 11 años. A ella, cuando le vacunaron de la triple que le ponen a los 4 años en refuerzo, tuvo una reacción que empezó a hincharse la parte baja de los ojos, los párpados, ¿ya? Y luego empezó que le picaba y se sobaba y era como que si quería estornudar, los ojos no podía abrir, le picaba demasiado. Eso la pediatra me dijo que había hecho una reacción a la vacuna. Muy bien. Y fue, doña Luz, esa fue un refuerzo, porque ella había recibido otras dosis de la triple antes. ¿Le había sucedido lo mismo con las otras dosis o no? La primera hizo fiebre y todo, pero ahora yo le pregunté a la doctora y me dijo, mire, le voy a hablar con sinceridad lo que hablé con la doctora. Y me dijo por qué la había vacunado en la posta,
debía haber esperado que ella le ponga la vacuna que traía ese tiempo. Ahorita no me acuerdo exactamente el laboratorio de donde traía y que el vacunado y no le causaba. Yo le pregunté, ¿y por qué la vacuna de la posta no debería ponerla? Y ella me dijo que como era barata, que no era gratis, perdón, y mejor era vacunarla de un laboratorio conocido. Yo me quedé con la duda. Ya. Yo me quedé con la Luz, duda. qué buena pregunta, Luz. Muchísimas gracias. Doctor Galván, ¿existe tanta diferencia? ¿Puede haber tanta diferencia entre una vacuna de un programa nacional de vacunación y una que se da en una clínica particular? No, y estamos hablando de vacunas dentro del programa que exista ya hace varios años en nuestros países, ¿no? Como en otras partes del mundo. Y es cierto también que las reacciones que ocurren a las vacunas obedecen a muchas causas, no solamente el tema alérgico, implica la cadena de frío, implica cómo se fabricó la vacuna, implica qué comorbilidad o coexistencia nos está trayendo el niño, implica también el observador que nos está reportando. El ejemplo de la señora Luz, que muy bien nos comparte los datos de su niña, pues no sabemos la intensidad de ese hinchazón. De repente a algunos les parece un poco, a otros no, de repente amaneció previamente hinchado. Entonces esos pequeños detalles son muy importantes para definir si fue una enfermedad alérgica o una reacción alérgica o no, entendiendo que en el contexto que reacciones alérgicas a las vacunas son raras, eso que quede muy bien claro. Ahora, ¿podríamos sospechar que fue una reacción alérgica? Sí, porque hubo hinchazón, y eso lo hemos hablado. Fue de rápida aparición, sí, y hubo también otras manifestaciones respiratorias, ¿no? Pero habría que verlo con más cuidado. Lo importante es de que se pudo vacunar, segundo, de que no trascendió más, y que seguramente le dieron por ahí un antihistamínico y se pudo controlar muy bien. Sí, pero la percepción es esta, yo le he escuchado muchas veces, que lo que viene del ministerio, que lo que es barato, que lo que es gratis, no es bueno, en cambio se va uno a una clínica particular, eso sí es bueno. Eso, No, ¿qué dice usted ese como concepto médico? hay que dejarlo bien remarcado ahí, doctor. No, las diferencias no existen, como quien dice, para decir esto es bueno o esto es malo. Yo le digo porque yo trabajo ya varios años en una entidad del Estado, que es el Hospital del Niño, donde ahí se hacen las vacunaciones. Y es más, volviendo al tema de la alergia al huevo, nosotros llevamos el registro también de las reacciones adversas a las vacunas e incluso a los alimentos, y nos refieren pacientes que tienen alergia al huevo. Algunos son leve, moderado, severo, e incluso a los pacientes con alergia al huevo severo los hemos vacunado para la influenza o SPR y no han hecho ninguna reacción. Lo que sucede es que hace 20 años, dentro de la fabricación había una cantidad importante de proteínas de huevo de gallina que hacían reacción cruzada con el huevo por el cual el paciente hace la reacción de alergia al huevo. Sin embargo, esto se ha reducido a tal punto que no llega a producir una reacción significativa, incluso en casos muy severos. Doctor, vamos a tomar nuevamente una pausa. Muchísimas gracias, hecho aclaraciones importantísimas. Una, señora, no existe diferencia entre los productos de las postas médicas y las clínicas particulares. Eso debe quedar muy, muy claro. Vamos a regresar con más de sus llamadas con las tardes de todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. El doctor César Galván Gallo tiene la amabilidad de haberse quedado toda esta hora con nosotros para absolver sus preguntas y compartir sus conocimientos sobre este tema que es la relación entre las vacunas y las alergias. Ya nos ha dicho que es un fenómeno felizmente extremadamente raro, especialmente las reacciones graves ocurren muy, muy, muy raramente. Ya nos dijo que después de una vacunación hay que estar atentos a que inmediatamente puede haber ronchas en la piel, puedan haber hinchazón de los ojitos, los labios, puedan haber algunos signos que indiquen de que hay una reacción alérgica. Y estamos tomando sus llamadas telefónicas también. Doctor Galván, tenemos una llamada de Marleni que está en Huancayo y la vamos a escuchar. Marleni, el doctor Galván la escucha. Adelante. Sí, la escuchamos. El doctor le escucha. Adelante. Buenas tardes. Yo tengo una niña actualmente de 5 años. Cuando ella tenía 1 año la vacunaron contra la H1N1. Y se enfermó, doctor. Le empezó a faltar la respiración en el mismo seguro. Y bueno, me dijeron que tal vez ella tenía algún resfriado y que por ese tema había sido, que la próxima vez tuviera. Me llamaron la atención, se puede decir, ¿no? Y ya, pues yo también me quedé tranquila. A la segunda vez, pues me dijeron que al año la tenía que volver a hacer vacunar. Pasó lo mismo, doctor. O sea,
Otra vez tuvo el tema de que le empezó a faltar el aire, una A ver, cosa terrible que la tuvieron que internar. wow. La El tuvieron que internar. doctor, Marlene, una preguntita. ¿Las dos veces fueron con la misma vacuna? sí, la misma vacuna que fue la H1N1. Otra pregunta. ¿Al cuánto rato de que le aplicaron la inyección presentó los síntomas? Le estaré hablando de 10 minutos, doctor, porque ni siquiera terminé de salir del seguro. O sea, salí, le estuve Entiendo. cambiando porque le sacamos la manguita y todo eso, y ahí nomás empezó a presentar todos los síntomas. Y ya. El Y la doctor me segunda fue un prohibió. poco más intensa, nos dice que tuvieron que hospitalizarlo. Sí, Doctor, doctor, tuvieron que doctor hospitalizar. Galván, ¿le quiere hacer alguna pregunta a nuestra oyente Marlene, por favor? Claro que sí. Gracias, señora Marlene, por contarnos el caso de su niña. ¿Tiene antecedentes de alergia? Me refiero de asma, de rinitis, problemas de la piel, sea su niña o de repente papá, mamá o hermanos. Doctor, no, doctor, la verdad ella es una niña muy sana hasta actualmente. Le diré que a partir de esa experiencia no la volví a vacunar, ¿para qué le voy a mentir? El doctor, el pediatra mismo me dijo que no la vacunara porque probablemente era alérgica a uno de los componentes de la vacuna, porque ella come de todo. No tengo ningún otro tema de alergia. Pero en la familia tampoco, ¿no? Conocido no, doctor, tal vez, Ya. pero conocido no, doctor. Y Muy ahorita bien. actualmente por este tema estamos conmigo, tanto mi esposo como yo, porque es casi el mismo tema de un tema de los pulmones, o de algún tipo de resfriado, se puede decir, ¿no? Muy bien. Y Muy bien. Señora Marlene, Siga. señora Marlene, una consulta. ¿No ha tenido otra hospitalización su niña por otro motivo, una neumonía, infecciones diarreicas de larga duración anteriormente? anteriormente no, doctor, pero después sí tuvo un tema así de infección de una alimentación que comió, probablemente pensamos que fue un mal estado o algo así, porque sí estuvo internada por un tema de infección, porque empezó a vomitar y a tener diarrea y eso. ¿Cuántos días estuvo hospitalizada por eso? Por eso estuvo hospitalizada 5 días, doctor. 5 días. Y aparte de eso no ha habido otra hospitalización, ¿no? No, doctor. Aparte de eso no hubo otro tipo esa vez que la hospitalizaron por el tema de la infección fue porque comió un algodón de azúcar que pensamos que estaba hecho con un mal estado o algo así. Y aparte de otra cosa, no. Lo único que sí le puedo comentar es que después de que tuvo esa infección, cada que comía algo dulce, porque ese algodón es dulce, tenía la misma reacción, ¿no? De querer arrojar, de náuseas, y ya pues lo que hicimos fue anularle lo que es el dulce. Muy bien. Doña Marlene, ¿tiene usted alguna pregunta especial para el doctor o solamente nos ha llamado para compartir su experiencia y le agradezco Doctor, la por eso? verdad mi tema es ahorita la preocupación porque, bueno, he oído, ¿no? Ahorita actualmente con el tema del COVID todos estaban vacunando contra el H1N1 y no sé si tendrá algún tipo de relación, ¿no? Pero no sé cómo podría ser yo en el caso de la vacuna de mi niña, ¿no? Que tal vez le pueda Muy afectar, bien. ese es mi temor. Perfecto. Muy bien. Gracias, doña Marlene en Huancayo. Gracias. Muy agradecido por participar. Doctor, tenemos 1 minuto y medio en este segmento. Por favor, si le puede responder. ¿Debería vacunar por tercera vez a la niña o vacunarla contra la gripe o otras vacunas? ¿Qué consejo se le puede dar? Parece que ha sido claro el cuadro. Sí, hay 2 eventos muy objetivos y consecutivos prácticamente. La recomendación es que sea evaluado por un alergólogo inmunólogo para obtener más detalles y de acuerdo a eso ver la posibilidad de reintentar una tercera vez bajo una forma supervisada, ¿no? Sí podría ser, hay que tomar en cuenta que estas reacciones no solamente es por el producto en sí, el principio activo, por excipientes, contaminantes o algunos residuos proteicos dentro de la fabricación podrían obedecer este tipo de reacciones, ¿no? Con calma, no se vaya a vacunar todavía, pero busca una referencia con un alergólogo inmunólogo, tal vez el hospital de niños y estamos en las mañanas. Muy bien. Una pregunta así como dicen del abogado del diablo. Tenemos 30 segundos. ¿Se podría considerar no vacunarla contra el H1N1 porque es de baja mortalidad, letalidad, etcétera, y saltearnos esa vacuna y no exponerla? Esa es una muy buena pregunta, doctor. Actualmente las guías nos dicen que todo menor de 5 años o algunos que tengan una enfermedad o mayores de 60 años o que sean alérgicos, sí es necesario vacunarse para la influenza, ¿correcto? Por eso que es importante que sea referido a un alergólogo inmunólogo para precisar esos datos y ver qué tan urgente es eso, ¿no? El resto de la población en realidad no tiene una obligación de ser. Muy bien, fabuloso. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad le agradezco mucho haber compartido todo su conocimiento con nuestros oyentes. Creo que los puntos han quedado muy claros. Muy agradecido.
No, con todo gusto, doctor, y para cuando necesite otra oportunidad, a su servicio. Muy buenas Claro tardes. que sí, con todo gusto. El doctor César Galván Calle, él es médico alergólogo, inmunólogo, y ya escuchó, señora. Las alergias a las vacunas felizmente son sumamente raras y deben de requerir siempre la orientación de un médico especialista si es que ocurriera. Vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos, vamos a tomar llamadas telefónicas ya sobre otros puntos que usted quisiera